Moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y presentación del antígeno a los linfocitos T. Como sabemos, las principales funciones de los linfocitos T son erradicar las infecciones producidas por los microbios intracelulares, también activar otras células. Dentro de estas células tenemos a los macrófagos y los linfocitos B. Para que los linfocitos T puedan cumplir estas funciones deben superar ciertos desafíos. Uno de ellos son, debido a que hay pocos linfocitos T vírgenes específicos frente a un antígeno, los cuales en número pequeño deben ser capaces de localizar el antígeno extraño y eliminarlo, y como es imposible que estos pocos linfocitos T específicos estén patrullando constantemente por todos los tejidos por donde pueden entrar los antígenos, la solución es la presencia de un sistema especializado de captura y transporte del antígeno a los órganos linfáticos a través de los que circulan los linfocitos T y en los que se pueden iniciar las respuestas inmunológicas. A estas células se les llaman células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos son células especializadas que capturan y presentan antígenos y activan los linfocitos T. Otro de los desafíos es que las funciones de los linfocitos T en su mayoría requieren de su interacción con otras células. Estas células pueden ser células dendríticas, macrófagos o linfocitos B. Para que el linfocito T actúe correctamente, los receptores del linfocito T para el antígeno están diseñados para reconocer antígenos presentados por moléculas de la superficie de las células y no antígenos situados en microbios ni antígenos libres en la circulación o en los líquidos extracelulares. Esta tarea de presentar los antígenos asociados a la célula del anfitrión a los linfocitos T, CD4 y CD8 la realizan las proteínas que son parte de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. También hay diferentes linfocitos T que responden a antígenos microbianos en diferentes compartimientos celulares. Para comprender mejor esto, presentamos un ejemplo. En la defensa contra un virus en la circulación, esta está mediada por anticuerpos y la producción de anticuerpos que sean más eficaces requiere la participación de linfocitos T CD4 cooperadores. Pero si el mismo virus afecta a una célula tisular, no pueden actuar los anticuerpos y su erradicación necesita de linfocitos T citotóxicos CD8 para que estas linfocitos T citotóxicos CD8 maten a las células infectadas y eliminen el reservorio. Esta dicotomía se da por la presencia del APC, que son las células presentadoras de antígenos, que manejan los antígenos extracelulares o intracelulares de forma diferente y los presentan a clases diferentes de linfocitos T. Propiedades de los antígenos reconocidos por los linfocitos T. El reconocimiento del antígeno por los linfocitos T tiene varias características especiales. A continuación vamos a hablar de las características del reconocimiento del antígeno dependiendo del complejo principal de histocompatibilidad por los linfocitos T. Una de las características es que la mayoría de los linfocitos T reconocen péptidos y no otras moléculas. Esto se refiere a que solo los péptidos se unen a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Los linfocitos T reconocen péptidos lineales y no determinantes tridimensionales de los antígenos proteínicos. Esto hace referencia a que los péptidos lineales se unen a las hendiduras de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y durante la generación de estos péptidos se pierde la estructura tridimensional de la proteína. Otra característica es que los linfocitos T reconocen antígenos asociados a las células y antígenos no solubles. Esto hace referencia a que la mayor parte de los receptores del linfocito T reconocen solo complejos péptido del complejo principal de histocompatibilidad y las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son proteínas de membrana que muestran péptidos unidos de forma estable en las superficies celulares. Los linfocitos T, CD4 y CD8 reconocen preferentemente antígenos captados de los medios extracelular y citosólico respectivamente. Esto nos dice que las vías de ensamblaje de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad aseguran que las moléculas de la clase 2 presenten péptidos que derivan de proteínas extracelulares y se captan en vesículas en las células presentadoras de antígeno y que las moléculas de la clase 1 presenten péptidos de proteínas citosólicas. Es así que los CD4 y CD8 se unen a regiones no polimórficas de las moléculas de las clases 2 y 1 del complejo principal de histocompatibilidad.
La mayoría de los linfocitos T reconocen solo péptidos cortos, mientras que los linfocitos B pueden reconocer péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos y sustancias químicas pequeñas. Como resultado de ello, las respuestas inmunitarias mediadas por el linfocito T suelen estar inducidas por antígenos proteínicos extraños, mientras que las respuestas inmunitarias humorales las inducen proteínas y antígenos no proteínicos. Algunos de los linfocitos T son específicos de sustancias químicas pequeñas como el dinitrofenol, el urushiol de sumaque venenoso, los anillos beta-lactámicos de los antibióticos penicilínicos e incluso tenemos iones de níquel. En estas situaciones es probable que las sustancias químicas llamadas aptenos se unan a proteínas propias, incluidas las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, y que los linfocitos T reconozcan los péptidos conjugados con el apteno o las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad alteradas. La especificidad referida al péptido de los linfocitos T es cierta en los linfocitos T, CD4 y CD8. Los receptores para el antígeno de los linfocitos T, CD4 cooperadores y CD8 citotóxicos son específicos frente a los antígenos peptídicos que presentan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Los receptores del linfocito T han evolucionado para ser específicos frente a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, cuya función normal es presentar péptidos. Este reconocimiento es también necesario para que este tipo de linfocitos maduren. Esto le permite asegurar que todos los linfocitos T maduros se restringen al reconocimiento únicamente de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad con antígenos unidos. Un solo linfocito T puede reconocer un péptido específico, presentado por solo uno entre el gran número de diferentes moléculas, y a esto se le denomina restricción del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí vamos a tener lo que es el gráfico del modelo de reconocimiento de un complejo péptido y el complejo mayor de histocompatibilidad que se da por el linfocito T. Aquí vamos a tener lo que son tres lugares de unión. Primero va a ser el aminoácido del péptido que se contacta con el linfocito T. Segundo vamos a tener lo que es el aminoácido polimórfico del complejo mayor de histocompatibilidad y el aminoácido de anclaje del péptido que se va a localizar en el hueco del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí nos podemos observar lo que son dos aminoácidos polimórficos de la molécula, que van a estar en el complejo mayor de histocompatibilidad, y el aminoácido del péptido que se va a contactar directamente con el linfocito T, y el péptido realizará a lo largo de esta unión. Captura del antígeno y funciones de la célula presentadora de antígenos. El conocimiento de que son necesarias otras células, además de los linfocitos T, para presentar antígenos a los linfocitos T, procede en primer lugar de estudios en los que se inyectaron a ratones antígenos proteínicos marcados que se sabía que desencadenaban respuestas de linfocitos T. En estos primeros experimentos, las poblaciones de macrófagos estudiadas incluían células dendríticas, dado que a los linfocitos T vírgenes les activan mejor las células dendríticas. Experimentos posteriores con cultivos celulares mostraron que los linfocitos T CD4 cooperadores purificados no podían responder a los antígenos proteínicos, pero que respondían muy bien si a estos cultivos se les añadían diferentes tipos de células, como son las células dendríticas o los macrófagos. Estos resultados llevaron a la idea de que la inducción de una respuesta de linfocitos T es la presentación del antígeno a linfocitos T por otro tipo de células. Nació el nombre de células presentadoras de antígenos, y la primera célula identificada fue el macrófago, y los linfocitos T que respondían eran los linfocitos cooperadores CD4. Aquí quedó claro que varias poblaciones celulares podían actuar como APC en diferentes situaciones, pero también todas las células nucleadas pueden presentar antígenos proteínicos a los linfocitos T CD8 citotóxicos, pero no todas se denominan células presentadoras de antígenos. Empezaré con una exposición de algunas propiedades generales de las células presentadoras de antígenos para los linfocitos T CD4. Primero, diferentes tipos celulares actúan como células presentadoras de antígenos, activando linfocitos T vírgenes y linfocitos T efectores previamente diferenciados.
Las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B expresan moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y otras moléculas implicadas en la estimulación de los linfocitos T son por tanto capaces de activar a los linfocitos T CD4. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígenos más eficaces en la activación de los linfocitos T vírgenes, por tanto, en el inicio de respuestas de los linfocitos T. Han recibido el nombre de células presentadoras de antígenos profesionales. Sin embargo, este término se usa a veces para referirse solo a las células dendríticas, porque es el único tipo de célula cuya función principal es capturar y presentar antígenos y la única célula presentadora de antígeno capaz de iniciar respuestas primarias de los linfocitos. En esta gráfica vamos a observar las funciones de diferentes células presentadoras de antígenos. Los tres tipos principales de células presentadoras de antígenos para los linfocitos TCD4 van a ser la célula dendrítica, el macrófago y el linfocito. Estos actúan presentando antígenos en diferentes estadios, tipos de respuestas inmunitarias. Vamos a comenzar con la célula dendrítica. El inicio de las respuestas inmunitarias adaptativas requiere de la captación de antígenos y su exposición ante los linfocitos específicos. Las células que cumplen esta misión son las células presentadoras de antígenos, especialmente las células dendríticas. Estas van a estar encargadas de atrapar a los antígenos microbianos que penetran desde el medio externo y los transportan hacia órganos linfáticos. Se lo presentan a los linfocitos T vírgenes para desencadenar la respuesta inmunitaria. Aquí vamos a tener que la activación del linfocito T se va a dar por expansión clonal, es decir, un aumento en la cantidad de células que expresan receptores idénticos frente al mismo antígeno, por tanto pertenecen a un clon. Este crecimiento de células frente al antígeno permite que la respuesta inmunitaria siga el ritmo de microorganismos infecciosos que se dividen con rapidez. En el caso del macrófago, este se va a dar lo que es la activación por el linfocito T efector. Aquí vamos a ver lo que es el microbio. Va a estar dentro del macrófago para ser fagocitado y se activa gracias al linfocito T efector, quien va a dar en respuesta inmunitaria lo que es el microbio muerto. Esto se va a encontrar en la inmunidad celular. Para el caso del linfocito B, otros linfocitos TCD4 cooperadores secretan citocinas que ayudan a los linfocitos B a producir un tipo de anticuerpo llamado la inmunoglobulina E. Estos activan leucocitos, que son los eosinófilos, capaces de matar a parásitos que pueden ser demasiado grandes para ser fagocitados. Al antígenos, estos linfocitos B proliferan y se diferencian en células que secretan diferentes clases de anticuerpos con distintas funciones. La respuesta de los linfocitos B a los antígenos proteínicos requiere de señales activadoras que se dan por los linfocitos TCD4. Aquí vamos a ver lo que es que gracias a la activación del linfocito T efector, que es el CD4, la respuesta inmunitaria que va a dar el linfocito B va a ser la producción de anticuerpos que se va a dar exclusivamente en la inmunidad humoral. Las células presentadoras de antígeno exponen complejos péptido complejo mayor de histocompatibilidad para su reconocimiento por los linfocitos T y también proporcionan estímulos adicionales necesarios para obtener respuestas completas de los linfocitos T. Ya que el antígeno es la primera señal, estos estímulos a veces se denominan segundas señales, que son las más importantes para la activación de los linfocitos T vírgenes que para la reestimulación de los linfocitos efectores previamente activados y memoria. La función presentadora del antígeno de las células presentadoras de antígeno aumenta con la exposición de los productos microbianos. Esta va a ser la razón por la que el sistema inmunitario responde mejor a los microbios que a las sustancias no microbianas inocuas. Las células presentadoras de antígeno que presentan antígenos a los linfocitos T también reciben señales de los linfocitos que aumentan su función presentadora del antígeno. En particular, los linfocitos T CD4 que activan el reconocimiento del antígeno y la coestimulación expresan moléculas de superficie, sobre todo una llamada ligando de CD40, o también llamada CD154, que ésta se unirá, como dice su nombre, a la CD40 en las células dendríticas y los macrófagos, y los linfocitos T secretan citocinas como el interferón,
que se une a sus receptores en estas células presentadoras de antígeno. A continuación veremos las propiedades y funciones de las células presentadoras de antígeno. En tipología celular podemos encontrar las células dendríticas, que dentro de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad va a ser constitutiva y va a aumentar con la maduración y va a aumentar con el interferón. Su expresión ante coestimuladores va a ser constitutiva, va a ser una expresión aumentada con señales de receptores tipo TOL e interferón, y sus interacciones van a ser con CD40, CD40L. Su principal función es el inicio de respuestas de linfocitos T frente a antígenos proteínicos que van a ser de cebado. Los macrófagos va a ser de clase baja o negativa y va a aumentar con interferón. Su expresión va a ser aumentada con señales de receptores tipo TOL o interferón, y sus interacciones van a ser con CD40 y CD40L. Su principal función va a ser la fase efectora de respuestas inmunitarias celulares, que es la lisis potenciada por el linfocito T de microbios fagocitados. Los linfocitos B va a ser de clase constitutiva aumentada con IL4. Su expresión va a ser aumentada con linfocitos T, que son las interacciones entre CD40 y CD40L, el entrecruzamiento del receptor para el antígeno. Su función principal es la presentación del antígeno a los linfocitos T, CD4, cooperadores de la respuesta inmunitaria humoral, que estas son las interacciones afines de los linfocitos T y B cooperadores. Las células endoteliales vasculares va a ser de clase inducible con interferón y constitutiva en los seres humanos. Su expresión es baja o puede ser inducible. Su principal función puede promover a la activación de los linfocitos T específicos frente al antígeno en la zona de exposición a este mismo. Varias células epiteloides y mesenquimatosas van a ser de clase inducible con el interferón. Su expresión probablemente no va a ser ninguna. Y su principal función puede ser en las enfermedades inflamatorias, pero en la fisiología está desconocida. A continuación veremos el papel de las células dendríticas en la captura y presentación del antígeno. Las respuestas primarias de los linfocitos T vírgenes se inician en los órganos linfáticos periféricos, a los que se transportan los microbios y los antígenos proteínicos después de su recogida en las puertas de entrada. Mi nombre es Josué García y hoy les voy a hablar sobre la morfología y poblaciones de células dendríticas. Las células dendríticas se descubrieron como una población de células del vaso murino que tenían una forma característica, y esta es la de poseer proyecciones membranosas o espinosas llamativas que recordaban a las dendritas de las neuronas. Estas células están en la mayoría de los tejidos y abundan en los órganos linfáticos y en las interfaces con el ambiente externo, como es la piel y los tubos digestivo y respiratorio. Se cree que todas las células dendríticas derivan de un precursor de la médula ósea del adulto, pero a excepción de las células de Langerhans que tienen un origen embrionario. Ahora está claro que hay dos poblaciones principales de células dendríticas, que difieren en sus propiedades fenotípicas y principales funciones, las cuales son las células dendríticas clásicas y las plasmocitoides. Las clásicas se identificaron por primera vez por su forma y capacidad de estimular las respuestas fuertes del linfocito T, y son el grupo de células dendríticas más numerosos en los órganos linfáticos. La mayoría de ellas derivan de precursores mielocíticos que migran desde la médula ósea para diferenciarse en células dendríticas residentes en los tejidos linfáticos y no linfáticos. Como tenemos en el intestino, por ejemplo, las células dendríticas parecen enviar prolongaciones que atraviesan las células epiteliales y se proyectan hacia la luz, donde pueden actuar capturando antígenos luminales, al igual que las células de Langerhans, son las cuales pueblan y existen en la epidermis, realizan la misma función
respecto a los antígenos que se encuentran en la piel. Sin infección ni inflamación, las células dendríticas clásicas capturan antígenos tisulares y migran a los ganglios linfáticos de drenaje, pero no producen las citocinas ni las moléculas de membrana necesarias para inducir respuestas inmunitarias eficaces. La función de estas células dendríticas puede ser presentar antígenos propios a los linfocitos T autorreactivos y así causar la inactivación o la muerte de los linfocitos T, o generar linfocitos T reguladores. Estos mecanismos son importantes para mantener la autotolerancia y evitar la autoinmunidad. Ante cualquier presencia de un microbio o de una citocina, las células dendríticas se van a activar, aumentando la síntesis de moléculas coestimuladoras, produciendo citocinas inflamatorias y migrando a los ganglios linfáticos para así activar a los linfocitos T. Las células dendríticas plasmocitoides se parecen a las células plasmáticas en la forma y adquieren esta forma y las propiedades funcionales de las células dendríticas solo después de activarse. Las células plasmocitoides tienen el mismo precursor en la médula ósea que las células dendríticas clásicas. Pero al contrario de las clásicas, las plasmocitoides son poco fagocíticas y no toman muestras de antígenos ambientales. Las principales funciones de las células dendríticas plasmocitoides es secretar grandes cantidades de interferones de tipo 1 en respuestas a infecciones víricas. En las infecciones víricas, las células dendríticas plasmocitoides también se diferencian en células que se parecen a las células dendríticas clásicas e intervienen en la presencia de antígenos a los linfocitos T específicos frente a los virus. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la captura y transporte del antígeno por las células dendríticas. Hay que pensar primeramente que las DC o células dendríticas, también llamadas, que residen en el epitelio y los tejidos, capturan antígenos proteínicos y los transportan a los ganglios linfáticos de drenaje. Las DC en reposo o también llamadas inmaduras expresan receptores de membrana como las lectinas del tipo C para capturar e interiorizar por endocitosis a los microbios y antígenos. Aparte, las DC pueden ingerir antígenos por micropignocitosis y macropignocitosis, procesos que no implican receptores de reconocimiento específico. A su vez, las DC se activan por citocinas como el TNF, el factor de necrosis tumoral, producidas en respuestas a los microbios. Las DC activadas pierden su adhesividad al epitelio o los tejidos y migran a los ganglios linfáticos. Las DC también comienzan a expresar un receptor para quimiosinas llamado CCR7, que es específico de dos quimiosinas, CCL19 y CCL21, que se producen en las zonas del linfocito T de los ganglios linfáticos. Estas quimiosinas atraen a las DC portadoras de antígenos microbianos hacia las zonas de linfocitos T de los ganglios linfáticos regionales, y a su vez los linfocitos T vírgenes expresan CCR7, y este es el motivo por el que los linfocitos T vírgenes migran a las mismas regiones de los ganglios linfáticos donde se concentran las DC portadoras de antígeno. Las DC maduras expresan grandes cantidades de moléculas de MHC con péptidos unidos, así como coestimuladores necesarios para activar al linfocito T. Las DC residentes en ganglios linfáticos y vasos pueden capturar antígenos de transmisión linfática y hemática, respectivamente, y los productos microbianos pueden inducirlas a madurar. Los macrófagos y los linfocitos B que han captado antígenos proteínicos pueden entonces procesar y presentar estos antígenos a los linfocitos T vírgenes y a los linfocitos T efectores que se han generado por el estímulo previo del antígeno.
La recogida y la concentración de antígenos extraños en los ganglios linfáticos se ven complementadas con otras dos adaptaciones anatómicas que sirven a funciones similares. Muy bien, a modo de entender más fácilmente, aquí presentamos un pequeño esquema en el cual resume la diapositiva anterior. Una vez que se da la captación del antígeno tanto en la célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B, presentamos al antígeno, hacia que en el primer caso al linfocito T virgen. Y aquí igual, como ya mencionamos, se nos presenta un coestimulador, que en este caso es el B7. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es un linfocito T efector, que nos da la activación del linfocito T virgen, la expansión clonal y diferenciación en linfocitos T efectores. En el segundo caso, igualmente, la presentación del antígeno es un linfocito T efector, y que nos da como la respuesta el microbio muerto, y también a su vez la activación del linfocito T efector, activación de macrófagos, es decir, inmunidad celular. Y en último caso presentamos al linfocito B ante la presentación del antígeno ante un linfocito T efector. ¿Cuál es la respuesta? Un anticuerpo. Y aquí se nos presenta a su vez la activación del linfocito T efector, activación del linfocito B y producción de anticuerpos, es decir, inmunidad humoral. Debemos profundizar un poco en las dos adaptaciones anatómicas que sirven a funciones similares. En la primera, las superficies mucosas de los sistemas digestivo y respiratorio. Estas contienen grupos especializados de tejido linfático secundario que pueden tomar muestras directamente del contenido luminal de estos órganos. Nos referimos específicamente a las placas de Peyer y amígdalas laringes respectivamente. Y en último caso, presentamos el torrente sanguíneo que está vigilado por las APC del vaso en búsqueda de cualquier antígeno que alcance la circulación. Tales antígenos pueden llegar a la sangre directamente desde los tejidos o por medio de la linfa desde el conducto torácico. A manera de un pequeño esquema resumen, presentamos el siguiente gráfico en el cual se observa de mejor forma todo el papel de las células dendríticas en la captura del antígeno y su presentación. Primeramente empezamos en la esquina superior izquierda de nuestro gráfico, en el cual se nos presenta a las células dendríticas inmaduras, las células dendríticas de la epidermis como a las células dendríticas dérmicas. Estas se encuentran inmaduras debido a que presentan vectores de membrana, como las lectinas del tipo C que ya se mencionó anteriormente. Estas células dendríticas inmaduras pasan a células dendríticas maduras cuando, ante la captación del antígeno, pierden su adhesividad al epitelio y migran hacia los ganglios linfáticos regionales. Una vez que se encuentran ya en los ganglios linfáticos regionales, presentan el antígeno a los linfocitos T vírgenes o a los linfocitos T efectores. Por último, en la parte derecha de nuestra diapositiva encontramos una pequeña tabla en la cual se encuentran los cambios que ocurren durante la maduración de las células dendríticas que son importantes para las funciones de estas células. Presentamos aquí la principal función en la célula dendrítica inmadura es la captura del antígeno. La célula dendrítica madura es la presentación del antígeno a los linfocitos T. En la expresión de los receptores para el receptor FC y los receptores para manosa, en célula dendrítica inmadura es positivo y en célula dendrítica madura es negativo. En la expresión de moléculas implicadas en la activación del linfocito T, como el B7 que ya se mencionó anteriormente, la ICAN1 y la interleucina 12, en la célula dendrítica inmadura es negativo o bajo, y en cambio en célula dendrítica madura es positivo. También encontramos las moléculas de la clase 2 del complejo de histocompatibilidad
En cuanto a semivida, en la célula dendrítica inmadura es menor de 10 horas y en célula dendrítica madura es mayor a 100 horas. Y en el número de moléculas de superficie en la célula dendrítica inmadura es menos 10 elevado a la 6 y en la célula dendrítica madura es menos 7 por 10 a la 6. Vamos a hablar un poco acerca de la función presentadora de antígeno de las células. Primero, debido a varios estudios realizados en el laboratorio y en vivo, se han podido establecer que la inducción de respuestas inmunitarias primarias dependiendo del linfocito T a antígenos proteínicos va a requerir la presencia de células dendríticas que capturen y presenten a los antígenos a los linfocitos T. Esto se demostró en primer lugar por la respuesta de los linfocitos TCD4, pero sabemos que es cierto que también esta respuesta se va a dar para los linfocitos TCD8. Varias propiedades de las células dendríticas las convierten en las APC más eficientes para el inicio de la respuesta primaria del linfocito T. Como les iba diciendo, varias propiedades de las células dendríticas las convierten en el APC más eficiente para el inicio de la respuesta primaria del linfocito T. En primer lugar, podemos hablar que las células dendríticas se localizan estratégicamente en lugares frecuentes de entrada de microbios y antígenos extraños, que va a ser en el epitelio, y en tejidos que puedan estar colonizados por microbios. Además de esto, podremos hablar de que las células dendríticas expresan receptores que las capacitan para capturar microbios y responder a ello. Además de que las células dendríticas migran desde los epitelios y los tejidos a través de los vasos linfáticos preferiblemente, hacia las zonas del linfocito T de los ganglios linfáticos y los linfocitos T vírgenes. También migran desde la circulación a las mismas regiones de los ganglios linfáticos. Una propiedad extra que podríamos encontrar es que las células dendríticas maduras expresan grandes cantidades de complejos péptido MHC coestimuladores y citocinas, todas necesarias para activar los linfocitos T vírgenes. Eso es lo que podemos hablar acerca de las... Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que las células dendríticas pueden ingerir células infectadas y presentar los antígenos de estas células hacia los linfocitos TCD8. Las células dendríticas, como ya habíamos dicho, son las mejores APC para inducir respuestas primarias de los linfocitos TCD8, pero esto va a constituir realmente un problema, porque los péptidos antigénicos que estos linfocitos reconocen deben tener un origen proteico, que va a estar presente en el citosol de las células dendríticas. Aunque también las proteínas víricas pueden producirse en cualquier tipo de célula infectada por un virus, no necesariamente en las células dendríticas. Algunas células dendríticas especializadas tienen la capacidad de ingerir células infectadas por virus o fragmentos celulares y llevar las proteínas víricas hacia su citosol, permitiendo que sean presentadas hacia los linfocitos TCD8. Este proceso se va a llamar la presentación cruzada o cebado cruzado. Bueno, ahora hablaremos de las funciones de otras células presentadoras de antígenos. En la respuesta inmunitaria celular, los macrófagos presentan el antígeno de los microbios fagocitados hacia los linfocitos T efectores, que van a responder activando los macrófagos para que maten a los microbios. Este proceso va a ser central dentro de lo que es la inmunidad celular y en la hipersensibilidad de tipo retardado. Los monocitos circulantes son capaces de migrar a cualquier lugar de la infección e inflamación, donde se diferencian en macrófagos y fagocitan y destruyen los microbios. Los linfocitos TCD4 reconocen antígenos microbianos presentados por los macrófagos y proporcionan señales que aumentan las actividades microbicidas de estos macrófagos. Además, podríamos hablar de que en la respuesta inmunitaria humoral, los linfocitos B interiorizan antígenos proteínicos y presentan péptidos derivados de ellos hacia los linfocitos T cooperadores. Esta función presentadora de antígeno de los linfocitos B es esencial para la producción de anticuerpos dependiendo del linfocito T cooperador. Todas las células nucleadas pueden presentar de péptidos derivados de antígenos proteínicos citosólicos a los CTL-CD8. Todas las células nucleadas pueden sufrir infecciones víricas y mutaciones causantes de cáncer. Por tanto, va a ser muy importante que el sistema inmunitario sea capaz de reconocer antígenos citosólicos, como antígenos víricos y proteínicos mutados. En cualquier tipo de célula, los CTL-CD8 son la población celular que se reconoce en estos antígenos y eliminan las células en las que se producen los antígenos. Los microbios fagocitados también pueden ser reconocidos por los CTL-CD8.
si estos microbios o sus antígenos se escapan de las vesículas fagocíticas hacia el citosol. Como último punto, podremos hablar de que otros tipos de células que expresan moléculas de la clase 2 del MHC y que pueden presentar antígenos de los linfocitos T son las células endoteliales y algunas células epiteliales. Las células endoteliales vasculares pueden presentar antígenos de los linfocitos T sanguíneos que se adhieren a las paredes vasculares, y este proceso puede contribuir al reclutamiento y activación de linfocitos T efectores en las reacciones inmunitarias celulares. Las células endoteliales en los injertos también son objetivo de los linfocitos T que reaccionan contra el antígeno de un injerto. Varias células epitelioides y mesenquimatosas pueden expresar moléculas del tipo 2 del MHC en respuesta a la citosina IFN. Bueno, eso es todo lo que puedo hablarles por el momento acerca de las funciones de otras células presentadoras de antígeno. Muchas gracias.